Bueno, pues me toca a mí finalizar la jornada que tiene, como habéis visto, como núcleo conductor, como hilo conductor, el flamenquín. Yo no le he querido poner, como Almudena finalmente le ha puesto, el apellido cordobés, y aunque tengamos aquí a la presidenta de la cofradía, conscientemente no le he querido dar ese apellido cordobés, por una cuestión muy sencilla, y es que una de las bases del estudio ha sido el comprobar su incidencia en otro de los puntos emblemáticos del flamenquín, como es Andújar. Y luego veréis que Andújar está bastante bien representada en el estudio que hemos hecho. Se consideraron también otros puntos de muestreo, como son Écija en Sevilla, que también tienen fama los flamenquines de Écija. La participación fue muy pequeñita de esa localidad. Y también consideramos Bujalance. Y Bujalance tenemos aquí a nuestro amigo Alejandro Ibáñez, porque si vais a buscar esto que ha contado Almudena de la historia del flamenquín, os va a salir la referencia de Alejandro Ibáñez diciendo que era de Bujalance, ¿no? Y que era originario de los primeros cristianos. Y bueno, cuando lo veíamos en Internet, pues Alejandro es buen amigo y le puso un mensaje: Alejandro, necesito información de esto. Y él fue el primer sorprendido de que en Internet se estuviera difundiendo esa información y que, bueno, pues poco menos que fue una cosa de tipo broma, de, bueno, esto es como si digo yo que... y alguien lo tomó al pie de la letra, y lo que pasan con las fake news. Se ha difundido pues como la pólvora. Y como lo tenemos aquí delante, si luego él quiere participar en el turno de palabras, pues se la cedemos gustosamente para que desmienta esta fake news y que, bueno, pues lo mismo que si nosotros podemos llegar y decir, no, si es que la mezquita no lo hicieron los musulmanes, sino lo hicieron los judíos, pues un disparate de ese calibre que lo dice entre amigos, de broma, como llevándotelo al extremo del péndulo, pues alguien lo toma al pie de la letra y llegamos a donde estamos. Voy a ir... Tenemos mucha información, ya habéis visto antes en la pipirrana que nos ha contado Rosa Bañós, pues un poquito las bases de los estudios. Y esas bases de estudio las estamos reproduciendo en todos los platos que vamos haciendo, que esa es una gran ventaja de trabajar con un método científico, es decir, utilizar siempre la misma metodología para que luego los resultados puedan ser comparables. La metodología, por supuesto, no me la he inventado yo, está a partir de protocolos que se han desarrollado tanto en la EFSA para hacer encuestas nutricionales, como lo que es en Eurofir, hablando de lo que es la formulación de los platos populares, y con esa base científica nosotros hemos aplicado al desarrollo pues, de este estudio y de muchos otros. Estamos en Córdoba y sí vamos a hacerle el guiño a Córdoba y vamos a poner en contexto de lo que hemos podido estudiar del flamenquín en Córdoba en épocas anteriores. Lo primero que tenemos que decir es que tenemos pues, alrededor de 10 platos bien caracterizados, que se preguntó en su momento a expertos y ellos nos dieron la propuesta de que se hiciera una encuesta con más de 1.500 participantes, que ya está publicada en una revista científica, en la cual pues, catalogamos un poco cómo era la gastronomía cordobesa en cuanto a sus platos típicos. ¿Cuál era el plato más típico? ¿Cuál es el que más gusta? Si realmente gustan o hay un gusto poco elevado por ese plato. Y luego también otras consideraciones que son interesantes: dónde y cuándo se come. Todo esto discriminado por edad, por sexo. En los sitios, en los lugares donde hemos podido aplicar también estrato social, como es el caso de Córdoba Capital, donde tenemos una clasificación por barrios muy buena de los estratos sociales, también se ha hecho. Y, lógicamente, cuando estamos hablando de un plato típico de una zona, la extrapolación de otras personas que no viven en esa zona, creo que ya lo he acercado demasiado, que no viven en esa zona, pero que conocen el plato o son de Córdoba o de alguna manera pueden darnos información sobre ese tema. Y una pregunta que yo, teniendo aquí a los representantes de las tres, bueno, se nos acaba de ir Ricardo, de las tres principales cofradías de los productos más emblemáticos de Córdoba, pues que nos tenemos que preguntar el futuro de todos estos platos, hacia dónde vamos. No solamente de los de Córdoba, sino los del resto de Andalucía y los del resto de España. Bueno, pues ahí tenéis una iniciativa muy interesante que la habréis visto en los puestos de caracoles, que son estas mesitas bajas para los niños, para incentivar el consumo por parte de los niños de este producto que, en principio, podría tener mayor rechazo y, sin embargo, están creando canteras de esta forma.
De esa encuesta que, como decía, se publicó en el año 2020 en una prestigiosa revista de gastronomía, podemos decir que es la única revista de gastronomía indexada en JCR a día de hoy, pues nos salía con una ventaja bastante amplia el que se mencionara el salmorejo como un plato típico de Córdoba. Como un plato, podían elegir tantos como quisieran, el flamenquín está representado también en un 84% de las personas que se le preguntaron consideraban que el flamenquín era también un plato típico. Cuando ya le preguntamos cuál es el más típico, aquí ya la cosa empieza a decantarse y estamos hablando de un 64% de los encuestados dijeron que el más típico era el salmorejo, pero fijaros que el 15% de los encuestados ya salía el flamenquín. Esta encuesta la hemos repetido recientemente, en 2019, pero en lugar de con los platos de Córdoba capital, lo hemos ampliado a la provincia. Al entrar nuevos platos en litigio, pues lógicamente los porcentajes se han modificado un poco y vemos que el flamenquín se ha reducido a un 11% de popularidad. Sin embargo, fijaros qué curioso que en tan solo 4 años el salmorejo, y aun entrando otros platos en competición, ha ganado casi un 4% en popularidad. Es decir, tenemos que tomarnos nota de cuándo se están haciendo las cosas bien y se está fomentando un plato y esto está funcionando. Y esto es un poco un aviso para navegantes de todas las personas que puedan tener interés en fomentar su plato. En cuanto a preferencias, pues nos encontramos datos muy interesantes. Un 20% de los encuestados indican que es su plato favorito, en torno a un 70%, casi un 70% entre los 3 favoritos. Y pues casi ya el 95% indica que están entre sus 10 platos favoritos. Es decir, realmente estamos hablando de un plato muy querido y muy apreciado por parte de la población. ¿Y qué es un flamenquín? Pues, como ya se ha dicho, filete y jamón enrollados y empanados. Eso de empanado y enrollado, pues ya estamos pensando qué es esto, pero realmente esta es la imagen que todos tenemos en la cabeza de un flamenquín. Esa o cualquiera de estas, porque realmente recetas de flamenquín hay muchas y muy variadas y algunas toman más popularidad por un motivo u otro. Lo que tenemos que ver realmente qué es lo que consideramos nosotros nuestro producto típico y cómo se elabora, cómo se hace ese flamenquín. Porque el objetivo que tenemos con estos estudios, antes lo decía la prensa, es muy claro, es un objetivo de estandarizar, pero estandarizar para que quede una receta bien identificada, no para acabar con el resto, no como los inmortales, que solamente podía quedar uno, sino para que esa que está bien identificada sea la representativa, sea la que cuando alguien viene de fuera quiera probar el plato, sepa cómo tiene que saber ese plato, cómo se elabora, y desde el punto de vista nutricional tenemos también un acuerdo con el Colegio de Dietistas de Andalucía para que estas recetas ya estandarizadas sean las que se incorporen a las prescripciones dietéticas de este colectivo y de esa manera, con la receta estandarizada, se le dice a la persona que va a llevar un régimen alimenticio cómo debe de elaborar el plato para que sea el que hemos diseñado. Ya está hecho en salmorejo, rabo de toro, el lechón de Cardeña y la pipirrana, y el objetivo con las diferentes academias, tanto las andaluzas como las locales, es de seguir avanzando. Y esto además se está dando eco en la prensa y vamos viendo que se habla de esa estandarización de platos en diferentes lugares y vemos un poco también el reflejo en prensa de lo que hemos ido haciendo en las diferentes provincias. ¿Qué hemos hecho con el flamenquín? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hemos hecho una encuesta general que tenía 39 preguntas, dentro de las cuales había una parte muy específica que pedíamos la receta. Conseguimos más de 600 respuestas, realmente el estudio lo hemos centrado en 600, siempre sabéis que en una encuesta tenemos encuestas pues, de tipo anómalo o incompletas o que son realmente raras y desechamos 5 de ellas, queda un número muy redondo, no siempre queda, que son 600 encuestas. Y luego, además de eso, la parte de la receta que no todos cumplimentaron, había un apartado que decía, ¿quiere usted darnos su receta? El que decía que sí, seguía en la encuesta y el que no, terminaba la encuesta. Pues cogimos y hicimos una encuesta telefónica, tanto a restaurantes como a carnicerías de Andújar y de Córdoba, para obtenerla. Hicimos la estandarización con todos sus protocolos, 142 recetas en total las que pudimos manejar, de las cuales 55 eran suficientemente completas, daban cantidades, número de comensales, etcétera, para poderlas analizar, y se hizo con un programa que diseñamos nosotros de estandarización de recetas que incorpora aquellos ingredientes que están en más de un 60% de la receta y nos da la mediana del peso referido para
por comensal. Y bajo esta receta ya estandarizada hicimos la valoración nutricional con NutriPlato, que es una herramienta que manejamos desde hace tiempo. ¿Cómo era la encuesta? ¿Qué características tienen? Bueno, pues trabajamos bastante en dos sentidos, aunque previamente habíamos hecho trabajos desde encuestas personales, a través de prensa y demás. Veíamos que los métodos más efectivos eran Facebook y WhatsApp, y esos fueron, como veis, casi al 50% los métodos utilizados. Por grupos de edad prácticamente teníamos representación de todos los grupos de edad. Aquí también estuvimos trabajando bastante a lo largo de la encuesta, cuando veíamos que había un grupo de edad que estaba un poquito más bajo, de buscar las redes sociales o la influencia para que pudieran complementarse. Entre hombres y mujeres hay un desequilibrio, esto ya lo tenemos nosotros documentado de encuestas previas, que cuando se hacen encuestas vía online, pues hay una mayor participación de mujeres, porque los temas gastronómicos pues son más atendidos por las mujeres. Pero en ese estudio previo que nosotros habíamos hecho y que está publicado, se demuestra que al final las conclusiones son comparables, es decir, que aunque haya un sesgo por el sexo, luego los resultados son perfectamente extrapolables y comparables. Y yo creo que de lo que estamos más orgullosos es del equilibrio territorial. Si observáis, 27% de las encuestas de Andújar, 27% Córdoba capital, 10% de la provincia de Córdoba, 9% de la provincia de Jaén, y luego de Andalucía y de fuera de Andalucía. Es decir, realmente muy equitativo para que los resultados globales pudieran ser bastante fiables, pero luego además hicimos estudios por territorio, por sexo y por edad para diferenciar un poquito más esto. Sobre el consumo, pues casi todo el mundo consume flamenquín, solo un 1% de la encuesta nos dijo que no consumía flamenquín. Y en encuestas previas que habíamos hecho, que no eran centradas sobre el flamenquín, sino sobre la gastronomía general, pues nos daba que el consumo estaba de no consumo en torno a un 2%. Por tanto, datos que se repiten en el tiempo y nos demuestran un poco la tendencia. No hay diferencias por edad, por sexo o por ubicación, pero si le retorcemos un poquito el modelo, pues nos podemos encontrar hasta datos como estos de mujeres entre 40 y 49 años de fuera de Andalucía, en las que nos podemos encontrar pues un porcentaje casi de un 18% que no consumen flamenquín. Pero repito, sin significación estadística, y lo traigo solamente como anécdota. ¿Dónde se consume? Mayoritariamente en familia. El entorno en el que se consume es familiar, en un 85%. Y aquí tenemos influencias del origen y el sexo. Y vamos viendo cómo, tanto en Andújar como en Córdoba, más o menos el índice de consumo en familia es similar, pero cuando vamos, por ejemplo, a la provincia de Jaén, encontramos que es un plato menos familiar. Hay menos porcentaje de población que lo consume en familia. Y volvemos otra vez, si cruzamos los dos elementos, el sexo y la edad, pues nos podemos encontrar que los hombres de fuera de Andalucía llegan hasta un 32% que no lo consumen en familia, es decir, lo van a consumir en otros entornos, pero no en el entorno familiar. Entre amigos también es bastante frecuente, un 61%. En cambio, con compañeros de trabajo es poco frecuente, en torno a un 12%. Y aquí también tenemos diferencias marcadas por cuestiones geográficas. Vamos a encontrar que es un plato que quizás esté peor visto cuando nosotros estamos fuera de Andalucía, el consumirlo en familia. En comunidad, estamos hablando peñas, asociaciones, cofradías, etcétera, pues tiene también una incidencia pequeña. No es el plato típico que uno pide cuando va a una peña o cuando va a una asociación del tipo que sea, no es el plato que normalmente se va a pedir. Y también aquí tenemos diferencias un poco por regiones. ¿Dónde se consume? Pues nos encontramos que hay un 73% de la población que dice que lo consume en casa. Y aquí, de nuevo, vamos a ver que hay diferencias muy marcadas en función de la ubicación. Nos vamos a encontrar que es un plato casero, un plato para consumir en casa, en Andújar, en Córdoba e incluso, si me apuráis, en Córdoba capital, pero vamos viendo cómo se va perdiendo ese elemento de familiaridad conforme nos vamos alejando del núcleo de influencia y llegamos que en Andalucía casi el 50% no lo consume en familia. ¿Cuánto se consume en restaurantes? Pues de nuevo es frecuente pedirlo en bares, restaurantes y tabernas, en torno a un 78%, y también vamos viendo esa variación
entre lo que es Córdoba capital, donde es un plato muy típico de pedirlo fuera, a lo que nos podemos encontrar pues en Andújar, que no es tan típico, es más típico de consumirlo en casa y menos típico de consumirlo fuera. Con lo cual, ya estamos viendo que hay matices en cuanto a los hábitos que nos diferencian el cómo se consume el flamenquín en Córdoba como Andújar. No vamos a poner aquí la autoría ni el copyright a ninguna de las dos, pero sí vamos viendo que hay efectos diferentes. Y hay un elemento que quizás sea muy significativo marcar aquí, que es consumirlo en el campo. Solo un 12% de los entrevistados decían que es un producto que consumen en el campo. Es obvio, es decir, te lo tienes que llevar frío, no lo puedes elaborar allí, pero fijaros qué curioso que este porcentaje aumenta hasta el 27% en Andújar y, sin embargo, en Córdoba se queda en tan solo un 7%. Con lo cual ya vamos viendo también un uso diferente de este producto, sobre todo cuando nos lo vamos a llevar fuera de nuestro hogar. La frecuencia de consumo a lo largo del año, pues vamos a ver que de forma general podríamos decir que se consume varias veces al año, entre un 38%, pero aquí de nuevo vamos a ver unas diferencias muy marcadas por la ubicación, encontrando que se consume mensualmente en Córdoba capital más de un 40% y en cambio estos porcentajes caen drásticamente tanto en Andújar como fuera de la provincia de Córdoba. Por tanto, ya estamos viendo que esa frecuencia de consumo aquí es mucho más elevada que la que podemos encontrar en otras ubicaciones. En cuanto a la época del año, en cualquier época del año no nos vamos a parar. Indistintamente hay poca incidencia de alguien que lo dice que lo consume en una época concreta y en el momento del día en que más se consume, pues a mediodía, casi de forma mayoritaria, aunque tenemos un porcentaje interesante de un 28% que lo toma también para la cena. Y aquí sí podríamos hablar de que hay una diferencia muy marcada entre el usarlo en la cena, usarlo en el almuerzo en Andújar y usarlo en Córdoba. En Córdoba casi todo el mundo considera que es un plato perfectamente equiparable para el almuerzo y, sin embargo, en Andújar hay un mayor porcentaje de personas que dicen que en el almuerzo no, que en otros momentos del día, pero en el almuerzo no. ¿Y qué tipología le damos a este plato? ¿De qué estamos hablando? ¿Un primer plato, un plato único, una tapa? Bueno, pues la mayoría de los encuestados consideran que es el plato principal. Hay algunos que lo consideran como plato único y ahora lo veremos. El hecho de que lo consideren tapa o ración, que como veis es un porcentaje pequeño, sin embargo, hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres y se nota que el hombre utiliza más esto como una tapa o ración. Es decir, dentro de lo que va a pedir a un bar, un restaurante, una taberna, va a incluir este como uno más de los platos que va a consumir. Y en cambio la mujer pues tiene menor frecuencia en esta incidencia. Y un caso muy curioso es el considerarlo plato único, donde vemos que en Córdoba hay mucha gente que come con el flamenquín. Flamenquín con su patata, su mayonesa y ya está servido. En cambio, en Andújar es mucho menor el porcentaje de personas que lo pueden considerar un plato único. Siempre lo consideran como un plato principal complementario con otro. ¿Hay que tomarse alguna bebida con el flamenquín? Pues hay un 22% de los encuestados que nos dice que sí, que debería de utilizarse con una bebida concreta. Veis que no es mayoritario. Y en cuanto a las bebidas que normalmente se consumen, la cerveza pues gana la partida un 35%, agua un 20%, refresco un 20% y en vinos hemos diferenciado, vino tinto sería un 15%, los generosos un 5% y los vinos jóvenes un 5%. Y aquí volvemos a ver matices interesantes. Diferencia entre el consumo de vino generoso con el flamenquín entre Córdoba, entre la provincia de Jaén y la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba hay un mayor porcentaje de personas que toman vino generoso con el flamenquín y, en cambio, lógicamente, en la provincia de Jaén el porcentaje es mucho menor. Pero, ¿y cómo será en el resto de España? ¿Consumirán vino generoso con el flamenquín? Un 20% nos dicen que sí. Es decir, de alguna manera están relacionando el flamenquín con productos locales y consideran que si el flamenquín es cordobés, pues debe de tomarse con un vino típico de Córdoba. Entonces es interesante de cara a fomento de turismo, a imagen que proyectamos y es una cosa que se debe de trabajar en el futuro que creo que puede ser muy interesante. Lógicamente la edad también influye y nos encontramos que solo un 1% de los jóvenes pues toman vino generoso con el flamenquín y llegamos pues a más de un 20% de la gente mayor, de mi edad y superior, que toman vino generoso con el flamenquín. Si no toman vino generoso, ¿qué están tomando? Pues lógicamente estamos hablando de refrescos que en mayores de 59 años es prácticamente despreciable y, sin embargo, más de la mitad de los jóvenes están tomando refresco con el flamenquín.
También habría que darle una pensada a todo esto y, sobre todo, de cara a las denominaciones de origen de vino, el pensar qué estamos haciendo con esas nuevas generaciones, que no sea solamente ir a la cata, sino el incluirlo dentro de nuestra alimentación cotidiana. El consumo de pan, pues con una incidencia muy variable y con ligeras diferencias por temas de sexo y edad que no vamos a entrar a detallar. Y en cuanto a la guarnición, pues antes lo decía José Manuel Bajo, pues la gran protagonista, las patatas caseras en un 58%, la ensalada ya llega a un 37% y solamente un 5% patatas de paquete. Pero aquí, de nuevo, la edad influye de manera drástica. Los menores a 30 años llegan a ser un 19% los que consumen patatas de paquete y, en cambio, en los de 50 a 59, solo un 2% consumen este tipo de guarnición. Por tanto, también una labor pedagógica de construir el plato con sus guarniciones, con sus salsas, como veremos más adelante, y que el plato en su conjunto sea lo que represente lo que es la gastronomía popular. La ensalada también, como no podía ser de otra manera, hay una dicotomía importante por sexo y las mujeres suelen consumir más ensalada que los hombres con este plato. Como veis, muchas de las cuestiones son cosas que cuando las esté diciendo yo decís, pues claro, pues lo lógico, todos hemos ido a comer flamenquines y los más jóvenes se piden el refresquito o pues vemos que es más frecuente que una señora se lo pida con ensalada que un señor. Pues sí, son cosas, pero el que aparezca en un estudio científico nos avala de que no es una observación aleatoria, sino que hay un fundamento detrás. También lo decía el secretario general de la DEO Baena, ¿con qué salsa lo tomamos? Pues mayoritariamente con mayonesa, un 58%, está ahí con una diferencia bastante notable el alioli, pero aparece también lo que nos decía Almudena Villegas, el salmorejo. Salmorejo como una salsa, no como otro plato, sino como un sitio donde mojamos el flamenquín. Y aquí, pues lógicamente, hay una diferencia brutal entre la provincia de Jaén y la provincia de Córdoba. Aquí en Córdoba hasta un 22% de los encuestados se consume el flamenquín con su salmorejo. Y en cambio, pues en la provincia de Jaén nos llegamos pues, casi a un 5%. En cuanto al ketchup, también es bastante paradójico y bastante lógico pensar que la edad nos influye y en los menores de 30 años llega a un cuarto de la población los que lo consumen con ketchup y a partir de los 40 años pues casi a nadie se le ocurre comer un flamenquín con ketchup. Y si alguien tiene mal la vista y está pensando que eso es otra cosa, es un flamenquín con 2 bolitas de flamenquín, no vayamos a ponernos nerviosos. Y una de las preguntas que me han hecho en prensa es si el tamaño importa. Bueno, pues parece ser que sí, que importa, y a la mayoría de los entrevistados le parece mejor un flamenquín mediano. Mediano, es decir, ni muy gordo ni muy fino, ni muy largo ni muy corto. Vamos a tener que, dentro de los que consideran que grande sería mejor, que bueno, que es tampoco una cantidad desdeñable, un 27% nos dice que grande, pero sin que sea ni muy gordo ni muy fino, y un 9% nos dicen que tiene que ser grande y grueso. Y luego, pues, grande y delgado, un 2%. Como veis, el pequeño queda bastante residual y aparecen ahí las bolitas de flamenquín como un elemento diferenciador. Curiosamente, si atendemos a los datos, a las mujeres les gusta menos grande, menos grueso. Somos los hombres los que lo preferimos más grande y más grueso. Lógicamente pues será por aquello de que hay más que comer, pero tenemos esa connotación y luego hablaremos un poquito de la importancia de que sea grande, delgado, grueso en cuanto al valor nutricional. Y en relación a la bolita de flamenquín, pues lógicamente un producto muy cordobés y lo vamos a identificar que los cordobeses sí lo consideran como una forma habitual de consumirlo y un 15% lo prefieren y fuera de Córdoba pues prácticamente es testimonial. Y os decía, hasta aquí la receta, 600 personas preguntando, quitamos, me parece que fueron 7 u 8 que no consumían el flamenquín de primera hora, para el resto de las preguntas, nos va a preguntar cuándo, dónde y de qué manera comer flamenquín, si te ha dicho ya que no lo come, y a partir de aquí hacemos una segunda criba y nos quedamos solamente con unas 118 personas que siguen adelante y nos dicen que sí, que quieren darnos la receta. Un 20% de los entrevistados nos dan la receta, pero la verdad es que las recetas que nos dan, al ser una encuesta online, pues no nos da muchísima información.
Este porcentaje varía, lógicamente, con la edad y con el sexo, y encontramos que mujeres mayores de 59 años llegaron a darnos hasta el 42% de las que hicieron la encuesta, nos dieron su receta, y que, en cambio, cuando nos vamos a hombres menores de 30 años, pues el porcentaje era muy, muy pequeño los que fueron capaces de darnos la receta. Una de las cuestiones que preguntábamos en cuanto a la receta es de dónde sale la receta. La receta la he buscado en Internet, de tradición familiar, el 87% nos indica que es de tradición familiar y, bueno, pues le siguen con bastante distancia amigos o conocidos un 6% y por Internet un 4%. El libro de recetas quizás lo menos consultado. Y el libro de recetas lo menos consultado nos va a ayudar luego a la estandarización. Luego veremos por qué. Cuanto más edad tengamos, hay más tradición familiar, más de receta de tradición familiar, y en las mujeres también encontramos un mayor porcentaje que utilizan una receta familiar. ¿Cómo freímos el flamenquín? ¿Dónde freímos el flamenquín? Antes lo que decía José Manuel Bajo de la freidora, de la sartén, pues al 50%. Más o menos la mitad de la población la hace en freidora y la mitad la va a hacer en sartén. Sin embargo, vamos a ver que hay una diferencia muy notable por sexo. El hombre es más de freidora y la mujer es más de sartén. Y esto se traduce en esos resultados. El tipo de grasa que se utiliza para cocinarlo, pues mayoritariamente un 61% nos dicen que aceite de oliva virgen extra. Por experiencia, porque ya nos ocurrió con el lechón de Cardeña, una cosa es que yo diga que eso es como hay que hacerlo y otra cosa es que lo haga en casa. Porque luego en casa, ¿qué ocurre? Pues que si tengo la freidora con aceite de girasol, pues utilizo aceite de girasol. Pero la conciencia del entrevistado es que debe de ser frito en aceite de oliva virgen extra. Un 61%, un 26% en aceite de oliva. Y aquí de nuevo vamos a ver cómo varía en función de la edad, siendo los hombres los que mayoritariamente consideran que el flamenquín se debe de freír en aceite de oliva virgen extra. Con esto también es un poco una orientación para los que están promocionando productos tradicionales de cara a público. Oye, pues a los hombres casi ya no tenéis convencidos. Hay que convencer al colectivo de las mujeres, que es el más reacio a utilizar en fritura el aceite de oliva virgen extra. En cuanto al tipo de carne utilizada, mayoritariamente cerdo, 78%, algo más bajo en mujeres que utilizan ternera o pollo. Y en cuanto al tipo de jamón, lo siento por la de los pedroches, pero mayoritariamente jamón serrano, 70%. Tiene una cierta lógica. El ibérico, pues vamos a tener que solo un 4% sería ibérico de bellota y un 21% que utiliza otro ibérico, sin importarle mucho la alimentación. Jamón de York, que antes decía Almudena, que aparecía en alguna receta, pues prácticamente testimonial, un 4%. Si se le añade sal o no, casi al 50%, los hombres añadimos menos sal que las mujeres, creo que también estamos un poco más concienciados con el tema de la hipertensión. Y en cuanto a las especias, hay una amplia proporción que nos dice que no usa ningún tipo de especia. Sin embargo, bueno, la pimienta está en un 28%, perejil, ajo y en menor cantidad limón. ¿Y de dónde consumen directamente el flamenquín? Es decir, cuando yo me como un flamenquín, ¿de dónde viene? ¿De mi casa? ¿Viene de mi casa pero lo han elaborado en una carnicería o me lo he traído de un bar y me lo llevo a casa? Esa es otra pregunta que hemos hecho. Y bueno, mayoritariamente el origen es elaborado y consumido en casa y luego pues tenemos también un porcentaje bastante similar los que el origen puede ser de casa o puede ser de bares. Con esto ya vamos terminando. Consideramos que el flamenquín del que me están dando la receta, os recuerdo que esto ya está filtrado, no tenemos las 600 personas, sino esas 118 personas que nos están dando su receta, es un plato típico, es el plato típico cordobés, saliendo un poquito antes a considerarlo como uno de nuestros emblemas, el segundo plato más popular en las encuestas que hemos hecho, pues un 37% de los encuestados nos dice que sí y un 40% nos dicen que es el de su pueblo. Y hay un 19% que dice que es una variante, que realmente no es el original, pero que es una variante. Aquí, lógicamente, la influencia geográfica es brutal y el 81% de los cordobeses dice que es flamenquín cordobés. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, aquí ya reducimos casi a la mitad. Ya no es flamenquín cordobés, sino que es el flamenquín de mi pueblo, casi al 50%. Como veis, son 43 con respecto a 46.
Pero cuando ya nos vamos a Andújar, pues nos dicen que no, que de cordobés nada. Veis que anecdóticamente un 2% nos dicen que es el cordobés, que es el de su pueblo, y si nos vamos a la provincia, el flamenquín como cordobés no aparece ni por asomo. Pero nos interesa poner el foco también en esas personas que están fuera de Córdoba y fuera de Jaén. Y nos encontramos que hasta un 42% de personas que hacen la encuesta del flamenquín fuera de Andalucía consideran que el plato es flamenquín cordobés. Aquí recordaros que estaba muy equilibrado en cuanto a procedencia de las encuestas. Aquí no podemos decir, claro, es que habéis hecho la encuesta en Córdoba y os salen esos datos. No, no, aquí está una vez que hemos hecho esa depuración de datos y nos vamos al detalle de dónde es la persona que hace la encuesta. Y estamos ya un rato hablando de receta. ¿Cómo es la receta del flamenquín? Pues lo primero que tenéis que saber es que recopilamos aquellas 118 recetas, de las cuales utilizamos 20 en total. Teníamos un censo de 541 carnicerías de Córdoba y 72 de Andújar, a las cuales llamamos a todas, y el listado de TripAdvisor de restaurantes, bares y demás de las dos provincias para también hacer las llamadas telefónicas, y al final de toda esa lista inmensa tan solo pudimos conseguir 35 encuestas válidas. Al final 20 y 35 son las 55 encuestas con las que trabajamos, pero que diferenciamos muy bien si el origen era de Jaén, de Córdoba o de fuera, y si la receta era de un particular o era de un profesional, de un carnicero o de un bar, o de otra fuente principalmente bibliográfica. Lo pasamos por una hoja de Excel que está preparada para hacer los cálculos con las 55 recetas, y como resultado nos da algo como lo que estáis viendo ahí: qué ingredientes no son frecuentes en la receta y por tanto en la receta estandarizada no pueden estar. Fijaros la lista de ingredientes que nos hemos encontrado: huevo cocido, pimiento rojo, leche, en fin, de todo un poco. Y al final los que nos dejan verde son los que están en más de un 60% de la receta. Y luego tenemos también lo que llamamos nosotros recetas extrañas o anómalas. Imagínate de repente que para hacer un salmorejo cordobés alguien dice, bueno, pues para 1 kilo de tomates yo le voy a echar 14 teleras. Pues eso no es un salmorejo, eso es telera mojada, es salmorejo. Esas recetas raras que alguien mete un dato mal, que se equivoca, pues se queda normalmente en los extremos. Para evitar esos extremos no trabajamos con medias, trabajamos con medianas. Y las medianas nos dan los valores más centrales y nos dan una aquilatación de la receta mucho más interesante. Y, como decíamos, hemos diferenciado por una parte Córdoba, Jaén y fuera, 18-25 recetas. Si veis la cantidad de ingredientes que nos da de cada uno de ellos por comensal, son muy parecidos, casi no hay diferencia. Entre particular y profesional tampoco vemos diferencia. Y lo único que marcamos aquí es los datos de bibliografía, es decir, los que aparecían o bien de alguna página web o de algún libro de recetas que hubiéramos consultado, que aparecía la harina. Pero, como decíamos, la receta, digamos, bibliográfica era anecdótica en la encuesta que hemos hecho. Por tanto, ese dato lo hemos obviado y no lo hemos tenido en cuenta, y no hemos ido a los valores para el total de las 55 recetas que no incluyen la harina. Y como veis ahí, la cantidad de pan rallado, 40 gramos, de huevo 25, 30 gramos, son cantidades muy altas. Sacamos nuestra lista de ingredientes, que es con la que trabajamos, que es la que tenéis ahí. No la apuntéis porque vamos a ver que esa le vamos a dar una pequeña pensada. Si realmente yo la cantidad de pan rallado que estoy utilizando, todo se va a ir en el flamenquín o se va a quedar una buena parte allí sin usar. Porque claro, yo voy a usar 40 gramos por flamenquín, por persona. Si yo voy a hacer 4 o 5 flamenquines, pues voy a poner una gran cantidad de pan rallado y de huevo para poder emborrizar en condiciones. Por tanto, vamos a ir pasando las fases de cómo se elabora el flamenquín. Todos nos dicen lo mismo: el filete lo extendemos, si incluso algunos lo machacan o simplemente lo cortan finito, que le ponemos su jamoncito por encima, que lo enrollamos, que lo pasamos por huevo y pan rallado y que, lógicamente, lo freímos. Bueno, tampoco hemos descubierto la dinamita con el proceso de elaboración. Pero nos fuimos manos a la obra y nos pusimos a freír flamenquines y a ver qué cantidad de huevo y de pan rallado era la que se quedaba adherida al producto para dar esa como cantidad de la valoración nutricional. Esa es realmente lo que va a llegar hasta nuestra boca y lo que vamos a consumir. No lo que se queda en el plato, sino lo que nosotros vamos a consumir. Y nos quedan 3 gramos por flamenquín de huevo y 2 gramos de pan rallado, o por comensal, como queráis entenderlo.
Y, por supuesto, también freímos. Metimos nuestro flamenquín en nuestra freidora y después del proceso de fritura y dejarlo ahí, que escurriera bien el aceitito con su papelito y demás, calculamos qué porcentaje de grasa obteníamos y tenemos 1,5 gramos por flamenquín, es decir, por receta unitaria de persona, cuando freímos con aceite de oliva virgen extra a 170 grados. Por tanto, ya tenemos que esa captación de aceite que tanto nos preocupaba, pues es realmente minoritaria. Con esto sí podemos hacer ya una valoración nutricional porque es realmente lo que le llega a la persona. Aplicamos Nutriplato 365, que es una herramienta que desarrollamos nosotros y que, bueno, pues está ya en muchas partes, se está utilizando para este fin, y esa sería un poco la proporción de nutrientes de principio inmediato, lo que sería el etiquetado nutricional de un flamenquín, por 100 gramos de producto y por lo que sería el total, que estamos hablando en torno a 120, 130 gramos de producto. Aquí la ración y los 100 gramos están muy cercanas. También luego habrá que considerar quién se toma un solo flamenquín para comer y quién se toma 4, pero para un solo flamenquín estaríamos aproximadamente en esas cantidades. Por supuesto que sacamos el etiquetado más completo, no lo voy a poner ahí, pero estamos hablando de 37 componentes nutricionales que se valoraron tanto por 100 gramos, por el completo, como por una ración estándar que le podríamos dar a la persona, y aquí empiezan a salir los datos que debemos de tener en cuenta. Una excelente fuente de proteína, además de proteína de muy buena calidad, pero cuidadito con el colesterol porque un solo flamenquín ya nos aporta 1/3 del colesterol que necesitaríamos para un día completo. Esto estamos haciendo las valoraciones de los que se utiliza en la Unión Europea para etiquetado nutricional, que sería para un hombre de 20 a 30 años de edad. Y cuidadito porque la sal ya llega a un 54% de lo recomendable para el día. Con lo cual, esa adición de más que estamos hablando en la receta, habrá que pensarla, si queremos convertirlo en un producto más saludable, el reducir un poco el aporte de sal o incluso eliminarla. Un detallito, lo habréis visto en algún momento, pero ahí está abajo, el famoso Nutri-Score, que tanta lata está dando últimamente, pues este plato por Nutri-Score sería un D, para que más o menos también lo sepamos clasificar. No voy a entrar en muchos detalles, plato muy proteico, plato que por calorías tiene un contenido de grasa bastante importante. En cuanto a minerales, cuidado, en los electrolitos nos sale el sodio muy alto, lo que hemos dicho antes, estamos hablando de en torno al 140% de lo que deberíamos de tener, pero fijaros qué interesante que nos da un aporte muy alto de zinc. Tendríamos mucho que hablar del zinc, pero que los jóvenes coman flamenquín y que el aporte zinc es una magnífica noticia porque no es un nutriente del que vayamos a tener carencia, pero en esas edades sí podemos tener mayor problema. Es también buena fuente de hierro, no tan destacable, pero bastante simpático. Bueno, ahí tenemos los nutrientes tanto por la parte negativa como por la parte positiva. Y en cuanto a las vitaminas, de vitaminas hidrosolubles, la tiamina. Pero fijaros bien que estamos hablando de que un solo flamenquín aporta el 175% de lo que necesitamos de tiamina. Es decir, tomándome un flamenquín tengo la cantidad de tiamina casi para hoy y para mañana. Con lo cual puede ser muy interesante, sobre todo por la relación que se le está dando últimamente, son estudios preliminares, no hay conclusiones, con algunas demencias seniles y sobre todo con Alzheimer, la falta de tiamina. Por tanto, podemos encontrar una muy buena fuente de este nutriente. Vitamina B12, aunque en cantidades menos interesantes, pero llega a ser un 50% de las necesidades de vitamina B12, y vitamina B6, que sabéis que también está muy de moda y que llegamos casi a ese más de ese 50%. Y en las liposolubles, aunque veis que los porcentajes, el tamaño de la figura no os puede engañar, tenéis que mirar las escalas, es mucho más pequeño, estamos sobre un 12%, pero tenemos un aporte muy interesante de vitamina D. Y la vitamina D es otro de los nutrientes que hoy en día está más de moda porque sabéis que hay estudios que avalan que protegen contra enfermedades respiratorias y concretamente contra el COVID. Y hay pocos alimentos que estén identificados como buena fuente de vitamina D. Y aquí tenemos uno que no es que sea magnífica, pero nos va a aportar esa vitamina D. Y ya sí,
Por terminar, ¿esto es el catón? ¿Esto es inamovible? Pues no, obviamente tenemos variación y tenemos una variación que ya la comentaba antes José Manuel, que es en cuanto a el tamaño del flamenquín, cómo puede influir en la captación de aceite. Tenemos estudios previos hechos con patata, que trabajamos con esos 3 tamaños de patata que comentaba antes del TFG de nuestra compañera Milena Chumilla, y pues entre las conclusiones que no le dio tiempo a José Manuel, porque yo le estaba diciendo ya que nos íbamos de tiempo, una de las más interesantes es que además del tamaño del producto, en qué freíamos era muy importante, y el aceite de oliva virgen extra es el que da una menor captación de grasa y por tanto un menor aporte calórico. Y eso deberíamos de tenerlo en cuenta. Y además en una horquilla de temperatura pues que está entre 170 y 180 grados sobre todo. Y si yo dijera, elaborándolo, vamos a quitarle el queso. Si lo elaboráramos solamente con carne, jamón, un San Jacobo y un flamenquín que pesen lo mismo, ¿cuál es el que me va a engordar más? Si pesa lo mismo, debería de engordar lo mismo, ¿no? Pero los dos captan la misma cantidad de aceite, pues esto es una cuestión, como hemos estudiado nosotros, de relación peso-superficie. Y el peso o el volumen, como queráis llamarlo, porque al final, por la densidad que tiene, podemos calcular uno o el otro, lo podemos hacer extrapolando a una figura geométrica, en el caso de un San Jacobo a este paralelepípedo y en el caso de un flamenquín a un cilindro. ¿Qué dimensiones? Pues hemos pensado unas dimensiones normales, 10 centímetros, un flamenquín, un San Jacobo pequeñito, de 10 por 10 por 1 centímetro de grueso, eso serían 200 centímetros cúbicos de volumen, lo que tiene este producto, y un flamenquín de 11 centímetros por 1,5 de diámetro, vuelven a ser 200 centímetros cúbicos. Por tanto, deberían de absorber lo mismo, pero cuando calculamos las áreas, nos encontramos que el San Jacobo tiene 250 centímetros cuadrados, matemática pura, lo podéis calcular, y el flamenquín 80, es decir, 1/3 de la superficie que tienen. Y os pongo un San Jacobo, pero os podría poner un filete o cualquier tipo de producto que sea planito, más o menos planito y finito. Va a tener mucha mayor absorción de aceite que un flamenquín que al enrollarse expone al aceite una menor cantidad. Por tanto, la pregunta es obvia. De todos estos productos, ¿cuál es el que absorbe más aceite, aporta más calorías? Con diferencia la bolita de flamenquín. Y cuanto más fino, ya no el largo me afecta menos, pero el fino sí, cuanto más fino, más captación de aceite proporcionalmente. Por tanto, esos flamenquines magníficos que vemos en algunos establecimientos de Córdoba que se salen del plato, no pensemos que es ningún disparate, sino que podemos pensar que nos aportan un contenido calórico más pequeño. Todo esto lo llevamos a un congreso muy reciente, a la jornada de nutrición práctica, tuvo muy buena acogida y también ha sido objeto de un trabajo de fin de grado que defendió brillantemente Beatriz Pilar y que, bueno, pues tuvo la consideración de un sobresaliente por parte del tribunal. Con esto ahora ya sí, hemos terminado y podemos pasar al turno de preguntas.